Bueno, ¿cómo van? En esta oportunidad tenemos para esta unidad la geografía radical. A grosso modo, para que puedan hacer las lecturas, les propongo lo siguiente. Uno, lectura de las PPT que están en formato PDF. El objetivo es que podamos comprender la geografía radical desde su comprensión de lo que es el espacio y que el espacio es social. Después tiene una lectura obligatoria para profundizar sobre la temática, que es el capítulo 2 de Ciudades Rebeldes de David Harvey, que en ese capítulo como que podemos ver un compendio de toda su trayectoria en términos epistemológicos, es decir, de su producción científica desde un lugar de una literatura geográfica. Y después Metamorfosis de un espacio habitado de Milton Santos como principal exponente de el campo latinoamericano. Bien, y después dejo la introducción de Yves Lacoste de Geografía, un arma para la guerra, que me parece bastante interesante como que interpela la función de la docencia de geografía. Es decir, ¿para qué se enseña geografía y cuál es el propósito? Y ahí pone de manifiesto las lógicas de poder. Al fin y al cabo todo es una lógica de poder. Bien, ahora, para más o menos dar un pantallazo de la geografía radical. Es un paradigma, nace como un paradigma en el cual trata de hablar que el espacio no es un fetiche. Es decir, esa mirada del espacio, de la geografía cuantitativa, de la ciencia espacial, en realidad es un fetiche, es decir, un objeto de adoración. Entonces dice, en realidad lo que el espacio hace el espacio es el hombre que lo anima, es la vida del hombre que anima el espacio. Entonces el espacio, por lo tanto, es social. Y tiene una fuerte carga ideológica, principalmente del marxismo. Es decir, interpela al espacio social como una construcción alternativa de las lógicas espaciales que se dan y de las diferentes formas de producción, modos de producción y cómo se han estructurado en el espacio-tiempo. Y digo espacio-tiempo porque el espacio-tiempo se constituye como una categoría de análisis. Es decir, para la geografía radical, principalmente para David Harvey, el espacio-tiempo es una categoría de análisis. Es decir, lo que plantea es lo siguiente, dice que para poder comprender a la geografía, en este caso a través de la categoría espacio-tiempo, primero se tiene que entender que el espacio-tiempo es una construcción cultural, es decir, nuestra cultura es la que construye el espacio-tiempo. Hay hechos concretos, ¿verdad? Las agujas del reloj, compra y venta de inmuebles, etc. Ahora, esa mirada del espacio-tiempo está dada por un hecho cultural, porque no es la misma forma del capitalismo actual sobre el cual se actúa sobre el espacio-tiempo y se constituyen los precios del suelo, los procesos de gentrificación, que en el siglo XVIII, por ejemplo. Entonces, porque ahí los precios del suelo eran diferentes porque las ciudades, por ejemplo, se estructuraban de una forma distinta, ya teniendo presente que en el siglo XVIII la modernidad estaba estructurando el espacio. Dicho lo siguiente, es pensar que hay hechos concretos en el espacio, pero que el mismo espacio-tiempo, esa categoría, está derivada por una percepción, pero no una percepción desde, digamos, simbólica, sino que es una percepción cultural, dada por las formas de producción, quienes poseen los medios de producción y cómo se utilizan las formas de consumo. Y el capítulo 2 de David Harvey les va a gustar mucho porque analiza la crisis del 2008 y cómo se desenvuelve de una lógica postmoderna neomarxista. Y después tendríamos que analizar a un geógrafo latinoamericano, que es Milton Santos. Su primer título de grado es de abogado y termina siendo un doctorado de geografía en Francia. Les voy a agregar un video, un enlace de un video de él, muy interesante, que le hace una serie de entrevistas. Bien, Milton Santos es muy particular porque hace un análisis sobre la técnica y el espacio y habla sobre la metamorfosis del espacio habitado. Yo les di un texto que son 28 páginas, bastante cortito y al pie, que les va a permitir una lectura bastante interesante. Está en portugués, no hay ninguna dificultad de leerlo. Pueden elegir alguno de los temas, porque aparte cada capítulo se enlaza uno con otro, pero cada uno de esos capítulos se puede leer de forma independiente. Ahora, lo que propone Milton Santos es que en realidad el espacio social está derivado por la construcción de la técnica. Él dice, la técnica es la que constituye las formas sobre las cuales se fundamenta la geografía. Y habla que en realidad la técnica en sí mismo se ha transformado en un mecanismo
que ha modificado el espacio y ha creado territorios. Y él pone como mayor ejemplo la globalización. Y él plantea que la globalización ha generado una división del trabajo. Por el momento hasta ahí parece nada novedoso, pero esa división del trabajo de los territorios en realidad se deriva por una técnica, es decir, el uso de la tecnología, de los dispositivos. Es un aparato que crea al hombre y que sustituye al hombre. Entonces podemos ver en esa construcción que hace Milton Santos muy interesante sobre cómo la técnica en sí mismo, en este estado de globalización, ha construido nuevos territorios. Y cuando digo territorio estoy haciendo una diferencia, porque el territorio ya es cuando está el poder. Pero no poder desde la visión esa estática en que por ejemplo, disciplinas como el derecho o sociología, ¿no? Dicen, bueno, tal, poder coercitivo del Estado. No, no, el territorio donde los actores sociales estructuran durante el tiempo y el espacio las formas que institucionalizan las jerarquías de poder. Entonces, ir abordando desde esa lógica. Es decir, lo que les propongo en este foro, la lectura de las PPT, que es un resumen epistemológico, digamos, de los principales exponentes de la jerarquía radical y la crítica a la misma. Es decir, ¿cuál es la crítica que emerge? Bueno, proponen un modo alternativo, pero en realidad no proponen nada. ¿Qué quiero decir con esto? Proponen algo alternativo porque proponen, bueno, la lógica, estoy denunciando las contradicciones del sistema. Pero, de hecho, no hay una espacialización, no hay un territorio concreto que se plasme las estructuras de construcción científica de la geografía marxista. Entonces, es como, bueno, es una crítica, muestra los oxímoros, las contradicciones, pero esa es la crítica que se le hace. Pero para no perder el hilo conductor, la idea principal es la lectura de la bibliografía y después responder las preguntas-problemas en el foro subsiguiente. Las preguntas-problemas se enlazan con la bibliografía. Es decir, si leemos el capítulo 2 de Ciudades Rebeldes de David Harvey, vamos a comprender su percepción del espacio-tiempo, las categorías de análisis marxistas, podemos empezar a ver ya el trazo, obviamente, de su perspectiva posmoderna y comprender su posición en la geografía radical, luego que él, obviamente, viene de la geografía cuantitativa. Leer Metamorfosis del espacio habitado es fundamental, porque tenemos que tener una lectura que nos permite entender una mirada latinoamericana. Principalmente de Milton Santos, obviamente, que habla desde su Brasil. Ese Brasil entendido como muchos mundos dentro de muchos mundos, donde operan lógicas espaciales. Hasta ahí creo que es fundamental la lectura. Tienen la lectura secundaria de Isla Cos, que no implica ningún esfuerzo de ustedes, más que una lectura, si quieren, para después profundizarla cuando vayan por geopolítica y vayan derivándose en otras materias. Eso por un lado. Y las PPT, como ya les dije, son el fundamento que les va a poder hacer comprender qué es lo que quiere decir cada autor en cada una de sus oraciones y en cada una de sus aseveraciones y declaraciones. Bien. Dudas, millones, me imagino, como yo. Sin embargo, para cada duda, una nueva respuesta. A cada nueva respuesta, sabemos que las categorías estáticas nunca existen y que en realidad lo que existe es un flujo. Nosotros momentáneamente vamos a tratar de comprender ese flujo, es decir, lo encerramos en un cuadro, pero sabemos que es momentáneo. Entonces, dada la respuesta, va a emerger otra duda. Y de eso se trata, ¿no? Interpelarnos a interpelar a las ciencias geográficas desde la geografía radical. Nos vemos.